Hoy vamos a ver un supuesto práctico de gestión financiera. Este bloque, el de gestión financiera, sobre todo aplicado al supuesto práctico, es un bloque amado y odiado a partes iguales, que muchas personas lo encuentran súper fácil y muchas personas lo encuentran muy difícil. Depende cómo tengas configurado el cerebro. Estos supuestos se caracterizan sobre todo es importante que nos sepamos muy bien las definiciones y todo, porque si nos sale un supuesto de gestión financiera, tenemos que escribir una extensión larga. Entonces, bueno, es importante que nos sepamos bien esas definiciones para poder extendernos en el texto. Aparte de después decir qué es lo que nos están preguntando y si esa modificación se puede efectuar o no. Hayas visto o no esta parte, yo voy a intentar hacerlo lo más ameno posible y lo más didáctico posible para que no se te haga muy pesado. Te digo que todas las respuestas están en la Ley General Presupuestaria y en otras normas que ya veremos más adelante, sobre todo en estos vídeos, donde voy a hacer mucho énfasis en todo para que lo entiendas a la perfección. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como siempre, irnos a las fuentes normativas y aquí las tenemos. Vamos a abrir la Constitución, como siempre, supuesto práctico, siempre comenzamos con la Constitución. Vamos a abrir la Ley General Presupuestaria, que la tenemos aquí, y vamos a abrir los presupuestos generales del Estado para el año 2023. Actualmente estamos en el año 2025, pero se han prorrogado los presupuestos, ¿vale? Y todo apunta a que se van a seguir prorrogando, es decir, que el gobierno actual no va a ser capaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado. Bien, entonces, vamos a hacer un pequeño repaso rápido a lo que dice. Y dice que si la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la que vamos a ver ahora, no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el Boletín Oficial del Estado. Examen oficial de gestión de la Administración Civil del Estado, 2 de contratos, 1 de gestión financiera y 2 de recursos humanos. ¿Esto está siempre distribuido así? No. Copiar el enunciado. Lo copiamos. Vamos a poner en negrita. Y las vamos a diferenciar por apartados. Vamos a responder primero la A, después la B y después la C. Y vamos a irnos al artículo 131.1. En el enunciado se plantea la existencia de una generación de crédito derivada de un remanente, lo que abre varias cuestiones. ¿Vale? Entonces, hemos hecho una pequeña introducción, como hacemos siempre, exposición de los hechos, ¿vale? De lo que nos están planteando, que nos sirve tanto para que la redacción quede bonita, como para nosotros leerlo y saber qué es lo que nos están preguntando, para no tener que volver a las preguntas. Debemos establecer el marco jurídico aplicable. De acuerdo con el artículo 131.1 de la Constitución Española, en adelante CE, el Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. Y tenemos, bueno, el artículo 51 nos dice cuáles son: transferencias, generaciones, ampliaciones, créditos extraordinarios, suplementos de crédito e incorporaciones. Toda gran ambición cosecha éxitos sin igual. Si te lo quieres saber con una regla mnemotécnica, ¿vale? Toda gran ambición cosecha éxitos sin igual, ¿vale? Nos vamos a ir por las iniciales y sacamos esa frasecita que nos sirve para tener claras bien cuáles son las modificaciones de crédito. Y aquí nos están hablando de una incorporación en la E. Sin igual. Nos dice que son los supuestos. ¿Qué supuestos nos decía aquí? A y E. Entonces, son los supuestos de la aportación del Estado y de ingresos legalmente afectados, destinadas a financiar conjuntamente gastos que, por su naturaleza, se correspondan con los fines u objetivos de dichas entidades. Pero ahora es cuando se te va a romper el cerebro. Porque si lo recuerdas, al principio del ejercicio, en las fuentes normativas, te dije que vamos a ver la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Y si venimos aquí y vamos
al artículo número 10, vamos a ver una cosa muy interesante. Vamos a ir al 10.5, que nos dice: durante la vigencia de estos presupuestos no se podrán incorporar los remanentes de créditos derivados de generaciones aprobadas en el ejercicio anterior, quedando, por tanto, sin efecto lo previsto en la letra B del artículo 58 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre general presupuestaria. Y entonces aquí es cuando se nos rompe el cerebro. Es decir, las procedentes de generaciones del artículo 53.2 A y E. Por lo tanto, lo que conviene decir en este ejercicio es la teoría, lo que nos dice la Ley General Presupuestaria, pero después decir lo que nos dice los presupuestos generales del Estado del año 2023. Estamos trabajando con dos normas, una del año 2003 y otra del año 2023, 20 años después. Entonces, hemos dicho lo que se puede hacer en teoría, pero vamos a demostrarle a la Comisión Permanente de Selección que somos unos auténticos fueras de serie en esto de la resolución de supuestos prácticos de gestión financiera, y vamos a poner que, en efecto, sí que sería posible la incorporación, pero que, no obstante, debe tenerse en cuenta que los apartados A y E del artículo 53 de la Ley General Presupuestaria quedaron sin efecto por el artículo 10.5 de la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, durante la vigencia de dichos presupuestos. Y aquí tenemos una respuesta perfecta. Sé que es complicado, sé que el tema de los presupuestos generales del Estado que dejan sin efecto este artículo es complicado y tal, pero hay que tenerlo en cuenta, porque todo apunta a que van a estar prorrogados y que por lo tanto esta ley va a seguir estando vigente cuando sea el examen, el próximo examen, que no sabemos cuándo va a ser. Estamos en septiembre de 2025. Pero en caso de que haya ya otros presupuestos aprobados, tenemos que ir a ver qué nos dice sobre esto, ¿vale? Y tenerlo presente, por si nos hacen una pregunta relacionada con esto. En el artículo 54, los créditos extraordinarios y suplementos de crédito y las incorporaciones de crédito, conforme al artículo 58. Entendemos que sí, ¿no? Pero bueno, son pequeñas pistas que nos va dando el supuesto práctico. Entonces, vamos a continuar con la última parte de esta pregunta. Bien, la última pregunta nos dice ¿quién autorizaría la incorporación? Y aquí tenemos que ir a un aspecto muy importante, ¿vale? Que está regulado en el artículo 62 de la Ley General Presupuestaria, que nos dice competencias del ministro de Hacienda, dependiendo de cuándo estés viendo este vídeo, ¿vale? Por lo tanto, esto es muy importante, o ellos consideran que es muy importante, por eso lo preguntan tanto, ¿vale? Al apartado 1, letra C, las incorporaciones de remanentes reguladas en el artículo 58, para autorizar la incorporación. El artículo 62.1 de la Ley General Presupuestaria recoge las competencias del ministro de Hacienda y en su letra C le atribuye expresamente la autorización de las incorporaciones de crédito derivadas de remanentes de tesorería. En gestión financiera suele haber preguntas que son muy concisas, como esta, por ejemplo. ¿Quién autorizaría la incorporación? Pues el ministro de Hacienda, ¿vale? Pero hay que poner un poco de teoría. Pues se regula en este artículo, un poco qué es lo que dice el artículo y tal, para rellenar, ¿vale? Porque suelen ser preguntas escuetas. Entonces, bueno. Por ejemplo, un hipervínculo que te lleva a la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, que lo he puesto aquí por si le quieres clicar y verlo directamente. Todas las respuestas ahí bien bonitas, las fuentes normativas. Y el próximo día veremos el resto del supuesto, que son las preguntas de recursos humanos. Y si tienes alguna duda, pues me la preguntas aquí abajo y yo encantado te la responderé. Así que muchas gracias por estar conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.